Hola, hola. Los saludamos todas nosotras. Estamos desde diferentes partes del mundo y vamos a estar hablando de una conjunción que vamos a tener próximamente en el grado 21 del signo de Tauro entre Júpiter y Urano. Les doy la bienvenida a todas ustedes. ¿Cómo están? Qué alegría poder estar aquí compartiendo todas juntas. Muchas gracias, está muy chévere, gracias. Sí. Muchas Muchísimas gracias, gracias. un placer compartir con ustedes. Bueno, Mar, ¿cómo has estado tú? ¿Qué cuentas? Muy bien, justo vengo de un retiro, así que vengo con energías estupendas para hablar de... ¿Estás renovada? Mm. Sí, renovadísima. Potente conjunción, ¿no? Después de un eclipse total de sol que vamos a estar teniendo, y yo no sé cómo la están sintiendo ustedes, pero me parece que como cada una de nosotras la podía venir anticipando a principio de año, pero ahora que nos estamos acercando ya con Mercurio retrógrado, con estos planetas que están en Piscis y próximos a un eclipse total de sol, y hoy que tenemos a Venus, Neptuno en el cielo, pues se empieza a sentir un poco distinta esa conjunción entre Urano y Júpiter. ¿Cómo la están sintiendo ustedes? Es tremenda, hubo un terremoto anoche en Taiwán y no he sabido de muchos muertos y veía mensajes en las redes sociales si había sido por el eclipse, pero esa unión entre Júpiter y Urano es la expansión de ese terremoto. A nivel personal, yo lo siento inmenso, ocurre en mi casa 11 y lo estoy viendo como un disparador de todos los temas sociales en mi vida. Es inevitable que haya un aumento del estruendo electromagnético en el sistema nervioso que quiera cambiarlo todo. Y es destructivo, pero muy reconstructivo a su vez. Muy De acuerdo. especial. Mm. Sí, como que puede generar cierto caos, pero a la vez hay como un querer avanzar, un querer progresar, un querer no quedarnos en ciertos patrones, en ciertas conductas, en ciertas tendencias que cada uno de nosotros podía vivir anteriormente. Yo creo lo que tú estás diciendo, yo no le asociaría tanto ese terremoto al eclipse. Yo creo que tiene mucho más que ver con esa unión entre Júpiter y Urano que ya se está sintiendo bastante, bastante fuerte. Sin embargo, a como yo pensaba que podía ser, la estoy sintiendo un poco más lenta, porque yo creí que esto iba a venir como un terremoto impresionante, pero también a nivel muy personal, aunque soy muy sincera, por estos días que hemos estado terminando año astrológico y que nos acercamos a un eclipse, yo me la estoy tomando más suave, también entendiendo que hemos o que nos estamos enfrentando tanto a nivel físico en nuestro cuerpo, además esa conjunción se da precisamente en Tauro, que es como esa primera aproximación que tenemos al cuerpo físico. Entonces yo me lo he tomado más como un descanso estos días previos, preparando mi organismo, el hardware, para esa actualización que llega y que como yo la percibía anteriormente, aunque como les digo que ya la empiezo a percibir un poco distinto, trae como, no sé si mi cuerpo realmente está tan preparado para todos los darse cuentas. Para mí está siendo un periodo de bastante iluminación y un periodo en el que no necesito hacer un cambio inmediato, que yo lo que percibí al principio es que iba a haber mucha impulsividad en el actuar y lo que estoy percibiendo más bien es que también se puede estar generando es como una sensación de espera, ¿no? De mirar a ver qué es lo que va a pasar en mi vida, como de no tanto dejarse sorprender, sino que las personas están como mirando, esperando a ver cuál es la gran sorpresa que puede estar trayendo esta conjunción. Mm. Para mí es complicado separarla de los eclipses, ¿no? Porque es como que está en la misma historia y que estamos ahí todavía. Además, yo soy triple ariana, entonces Uf, los, los eclipses están siendo bastante potentes en general. Además, en mi ascendente descendente, o sea, entre Libra y Aries tengo 6 planetas. Entonces, los eclipses los estoy sintiendo mucho, mucho, mucho. Y al final la llamada de ese nodo norte en Aries combinando con esta conjunción Júpiter-Urano en Tauro
nos llama mucho al instinto, ¿no? A realmente algo muy primitivo, porque tanto Aries como Tauro no son nada sofisticados, no, o sea, como es el placer del cuerpo en el caso de Tauro, las entrañas y las vísceras y el instinto más primario en el caso de Aries, y lo digo con todo el cariño, muy ariana, y entonces se siente como esa revolución de una nueva identidad que realmente todavía no sabemos muy bien quién va a ser esa persona que renace. En mi caso, la conjunción está sucediendo bueno, se están acercando, ¿no? En casa 8. Entonces, pues ahí es en el abismo y también mucha relación con las finanzas. La verdad es que yo creo que en el mundo a nivel global y a nivel personal estoy viendo mucho temas de dinero, de finanzas, de atrevernos a hacer las cosas de forma diferente, de abrirnos a nuevas formas de generar recursos, etcétera. Entonces pero claro, está combinado, ¿no? Los eclipses con este Urano-Júpiter, no los puedo separar casi. A mí me pasa lo mismo, yo tengo ascendente en Aries, luna en Aries y obviamente la conjunción Urano-Júpiter en Tauro en mi casa 2. Entonces es como muy literal, mis procesos internos son muy literales con el espejo del cielo siempre. Y, y sí, es un poco esto, la sensación que me da es esto que decías, de que Aries y Tauro, donde suceden estos eventos, son símbolos, son energías muy simples. Lo que ves es lo que hay. Tauro es la revolución, bueno, esta conjunción lo que nos propone, que un poco es con esto que decías también de la lentitud, ¿no? De que es una conjunción que marca un proceso de muchísima aceleración, lo mismo la temporada de eclipses en Aries, que es un signo muy acelerado, pero esta conjunción que nos trae la llave de alguna libertad que estamos necesitando, termina sucediendo en el signo de Tauro, ¿no? Como que hay que respetar el ritmo de los procesos y no llega esta comprensión, no llega esta duda con relación a lo que queremos, a nuestro deseo, a cómo, qué valor, qué precio pagamos por el dinero, cómo queremos generar abundancia, qué relación tenemos con la abundancia, con el valor, ¿no? Que le damos a los recursos, entre ellos la energía, que es es el recurso que a veces nos cuesta visualizar, ¿no? Pero con esta comprensión instintiva de Tauro de que los tiempos en la dualidad llevan un proceso para manifestarse los procesos. Entonces es como esa comprensión del salto que tenemos que dar de la revolución y de la revolución con la pasada por el cuerpo, ¿no? Como la experiencia jupiteriana, es decir, yo estoy entendiendo dónde está mi llamado, pero no va a suceder de un día para el otro. Y tengo que sostener la frustración ariana, ¿no? De que, bueno, de que el proceso lleva tiempo, pero es la llave de la libertad también, ¿no? Como un poco, así lo estoy viviendo, como lo estoy contando. Sí, yo creo que tiene mucha relación esto, ¿no? Como es muy curioso que Venus en este momento esté haciendo esta renuncia, este proceso en el que se está fundiendo con Neptuno el día de hoy. Estemos próximos a un eclipse que es un eclipse total de Sol, cuyo regente va a ser Marte, y sin embargo la conjunción va a ser en el signo venusino, que va a empezar un nuevo ciclo. Es decir, que es como si estuviéramos terminando, como de cerrar todos los eclipses Tauro, Escorpio, para darle una nueva perspectiva a lo que trae como un ISO. Aquí en Colombia sería un ISO, que es como meterle ingeniería al asunto. Es decir, todo lo que estuvimos aprendiendo en este momento nos están como pidiendo que lo llevemos un poco más allá, y no solamente un poco más allá en cuanto a pensarlo, aprenderlo o incluso sentirlo o intuirlo, porque Venus está en Piscis y con Neptuno, sino además en la práctica. Y es una práctica que nos sugiere, como tú estabas diciendo, Laura, como ir a un ritmo, pero no es un ritmo que yo creo que en este instante necesite respetar tanto el ritmo social, sino que es un ritmo que tiene que acoplarse al ritmo personal que cada uno de nosotros está aprendiendo que tiene. ¿De acuerdo a qué? A una coherencia.
es una coherencia que yo estoy sintiendo que tenemos que tener entre quienes hemos venido siendo, dejar atrás una versión nuestra para darnos cabida a una posibilidad de autoexpresión. Es como si el eclipse que vamos a vivir el lunes, el 8, y fuera una semilla que sembramos, que se va a ver como traída a tierra el 21, cuando finalmente en Tauro, que es la continuación de Aries, pero en la medida en la que en Aries yo inicio algo, en Tauro yo empiezo a trabajarlo para que se dé una continuidad. Entonces yo creo que es muy importante lo que decían, no hay nada separado en el cielo, no hay nada separado, ningún aspecto viene aislado. Y sin embargo, de alguna u otra forma, cuando uno ve la macrovisión, entonces uno entiende precisamente como, o trata de entender el plan, ¿no? El plan global, pero cuando uno puede mirar un aspecto por separado, también puede entrar a mirar los matices dentro de ese microorganismo, dentro de ese microuniverso que se está generando también allí entre Urano y Júpiter en Tauro. Entonces, muy corporal, lo estoy sintiendo muy corporal, muy de somatizaciones, entendiendo que Lilith también está en Virgo, pero yo creo que no solamente es Lilith, sino que yo misma estoy entrando en un periodo en el que se siente la incomodidad, pero también estaba escuchando hace unos días a una psiquiatra española que decía que los humanos hemos estado acostumbrando a no querer atravesar la incomodidad, a no querer atravesar la frustración. Y entonces cuando tenemos a Júpiter Urano, que es como un shot de adrenalina que uno quiere vivir inmediatamente, entonces me estoy sintiendo mal y prendo el celular para tener una sensación o mirar cuántos likes tengo o ver si alguien me contestó el mensaje, o es como una sensación de saciedad del vacío que estoy sintiendo. Y a la vez, Aries también, que se mueve muy rápido, pero tiene a Mercurio retrógrado y tiene a Marte andando en Piscis. Entonces es como dos energías, una que quiere andar para adelante a toda velocidad y otra que le dice, bueno, espérate, vamos lento pero constante. Yo creo que esto nos está hablando de constancia, no de parar, a menos que sea para descansar, no de abandonar, a menos que definitivamente ya no vaya en nuestras vidas, sino de aprender a ir a un ritmo más constante y más perseverante, porque la energía ariana suelta rápido. Y a mí ya no me gustó eso, ya perdí el interés, me perdí la motivación y ya no quiero saber nada más del asunto. En cambio, Tauro nos pide una oportunidad más. O sea, miremos a ver qué más podemos hacer con esto o intentémoslo de otra forma. A Tauro le cuesta soltar. Y le cuesta soltar cuando ha tenido un beneficio, le cuesta soltar cuando ha tenido un placer, le cuesta soltar cuando ha tenido abundancia. Y yo creo que esta conjunción nos está hablando también de ese llamado a entrar en una dinámica en la que aprendo a soltar, pero tampoco de esta forma en la que, como venían, hay unos memes que dicen, no, o sea, suelto tanto que ya perdimos el trabajo, perdimos la posibilidad de darle el valor como al esfuerzo, ¿sí? Como al sostener. Exactamente, así es, tal cual. Mira, Dianis y Tiñas, que estaba viendo que en la carta del día del 21 de abril, al mismo tiempo que Júpiter y Urano hacen conjunción, el Sol va a estar en cuadratura casi exacta con Plutón. Y al mismo tiempo Venus está llegando al punto oscuro del eclipse. Venus va a estar en el grado 1940 de Aries el día de la conjunción, dándole luz a ese punto del eclipse, que Mercurio pasa retrógrado primero, pero es una historia distinta. Llega Venus a darle luz a la zona Aries y Venus es la regente de Libra y de Tauro y llega a Aries. No es una llegada de luz al eclipse muy cómoda, pero nos habla de la energía que se está moviendo en ese momento, que es la venusina. La conjunción Júpiter y Urano se da en Tauro, regente nuevamente Venus en punto del eclipse trayendo luz, y es una luz que llega de la mano de Quirón, mientras el Sol hace cuadratura con Plutón. Entonces necesariamente no es un proceso que explote y de hoy a mañana ya hay un cambio inmenso. Ese es el final de la subera de Tierra completamente con esta conjunción que sucede, y
el Sol recién llegado a Tauro, entrando en cuadratura con Plutón, dice no suelto, no suelto, no suelto, mi lugar cómodo es este, me gusta este pasto, me gusta esta zona cómoda, a pesar de que Urano en Tauro ya lleva muchos años cultivando eso, no es fácil. Y la llegada de Plutón a Acuario le dice a ese Sol llegado en Tauro, que es la primera vez que vamos a vivir esa cuadratura, preciso ese día que se da la conjunción, es como, mira, hay que soltar, pero también hay que sostener, como decías tú, Di, pero hay que tener un sabio equilibrio, porque es que o nos vamos a desbordar con el placer exagerado de un Júpiter en Tauro, además revolucionado, que ahora, por ejemplo, el feminismo lo vemos que está muy marcado, pero hay excesos de feminismos y que también es como, vamos a ir como midiendo fuerzas porque no nos podemos ir de un radical a otro radical. Y esas conjunciones Júpiter y Urano son muy radicales, porque es ese sentido de la vida, ese paradigma, ese pensamiento expandido y revolucionado por un Urano que dice estoy harto y no me aguanto más de lo de siempre. Y entonces Venus llega ahí al punto de eclipse y dice, ahora sí le vamos a dar inicio y vamos a cultivar esto que está cambiando, el eclipse total que viene este fin de semana. Pero Venus en Aries no es Venus en Libra o en Tauro, es una Venus decidida. Y es una Venus que está muriendo, es una Venus que está apagándose para el 6 de junio de la mano de Júpiter tener un Venus Star Point así inmenso. Entonces es una conjunción que realmente nos da como, no es una explosión desbordada, pero sí es una iluminación inmensa que nos hace cuestionar desde dónde estoy actuando. Porque está Aries muy ahí, Marte en ese momento va a estar llegando a Neptuno. Entonces, ¿cómo quiero yo actuar y usar esa fuerza, ese motor de vida que me mueve? Si quiero seguir reaccionando constantemente, que Aries a veces no integrado es una reaccionadera y reaccionadera a lo que sucede en el entorno y no una acción cultivada taurina, que es una acción que voy lenta pero voy segura, voy en mi valor, voy en mi zona segura, en el pasto que me hace bien. Entonces hay ahí como una combinación de energía que además me pide una transformación y una depuración de lo que está más pegado con ese Plutón en cuadratura al Sol, que dice, mira, te voy a presionar lo suficiente para que transformes y puedas cultivar en ese pasto una nueva forma de vida. Entonces veremos cambios de dietas, cambios de gustos y un estallido de autenticidad creativa que ojalá surja por ese lado y no por el lado de una Venus pegada de Quirón que sea la consecuencia de tanto dolor que estamos viviendo como humanidad en estos días que aparece durante el eclipse. Es realmente un reto, yo creo que el trabajo de la rabia interior acumulada, toda la frustración acumulada de mucho Aries, pero con un Marte pegado a Saturno, que dice, sí, tienes muchas ganas y todo, pero regúlate porque no se puede tirarse por la borda con el impulso. Y eso genera frustración. Yo soy de Sol en Sagitario, conjunción Mercurio, que me toca en trígono a todo este estelium que está ocurriendo en Aries. Y estos días estoy así, como que yo quiero saltar. Es una cosa impresionante. Que yo decía estos días, Dios mío, ¿cómo será si tuviera tanto Aries? Solo tengo a Marte en Aries. Entonces ocurre todo esto allá arriba y yo quiero como saltar. Y después como que hay una energía igual dentro de mí que dice, vamos con calma, vamos cultivando, no te vayas de cabeza. Es como un juego de energías que hay que como de alguna manera como integrarla para poder darle ese cultivo taurino que estamos viendo a nivel como profundo interior, así como a nivel mundial, que es la misma muestra de todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Es una energía muy interesante. Me encanta, chicas, lo que traen a colación. Yo creo que esto, por todo el proceso que estamos viviendo en esta época, ¿no? Lo de sostener la incomodidad me parece que es el punto que hace la diferencia, que es lo que justamente no. Nosotros como seres humanos yo creo que llevamos la vida escapándole al dolor, a la incomodidad, a la sombra, y en esa medida seguimos escapando, porque si nunca frenamos y nunca podemos sostener ese morir, ese renacer,
vamos a seguir escapando toda la vida, ¿no? Pagando las altísimas consecuencias que es el apagón de nuestra chispa creativa, que en el fondo es lo que Júpiter, Urano nos piden, y bueno, los eclipses en Aries de Nodo Norte nos piden activar, ¿no? Esto, lo que es auténtico, lo que es creativo, lo que acá estoy yo, lo que decía Mar antes de la autenticidad y la simpleza de Aries y de Tauro. Y el tema de Venus, que es súper protagonista, dispositora del nodo sur, ¿no? Que estamos todos visualizando quizás un poquito la sombra del arquetipo venusino, sobre todo a nivel vincular, ¿no? De esto de la complacencia, quizás que nos dejamos de lado nosotros mismos, del precio que pagamos, la factura que le pasamos después a los demás cuando decimos que sí, queríamos decir que no. Y un poquito esto de sostener la incomodidad me parece que se visualiza muchísimo con estos eclipses y todo, a nivel de las relaciones, ¿no? Esto de nosotros estamos muy acostumbrados a poner mucho esfuerzo a veces en la carrera, en el trabajo, pero las relaciones creemos que debieran funcionar así como por arte de magia. Y si no me estás haciendo sentir expandida o si me siento un poquito ahogada, entonces voy a terminar esta relación. Y relaciones de cualquier tipo, ¿no? Y me parece que un poco esto de sostener la incomodidad que nos propone el cielo y al mismo tiempo sostener el proceso que nos propone Tauro, decir, bueno, no voy a tirar la toalla a la primera incomodidad o la primera dificultad, voy a hacer el acto de rebelión más profunda, a mi modo de ver, que es mirar hacia adentro y ver cómo yo estoy colaborando en la generación de estas dinámicas o estas circunstancias que no me gustan, porque ahí reside la libertad genuina, decir, ay, entiendo que de esto que no me gusta yo tengo cierta responsabilidad y estas actitudes y estas decisiones y estas palabras que yo utilizo están creando una realidad que yo hoy siento que me oprime, que me quiero liberar, pero las cadenas me las estoy poniendo yo. Y hasta que yo no pueda sostener la incomodidad de encontrarme con mi propia sombra y de verme, porque Urano es esa comprensión, como esa epifanía que nos llega, que nos quita las vendas de los ojos. Había algo que no estábamos viendo, que era nuestro rol en la creación de las circunstancias opresivas. Y un poco pasa eso, siempre me parece que es el riesgo cuando hablamos de Urano, ¿no? Es esto de proyectar la opresión en el exterior, ¿no? Es el jefe que es exigente, es los políticos, es, no sé, y ver las cadenas, verlas como algo que vienen de afuera hacia adentro. Y la mayor revolución, la única revolución que se sostiene en el tiempo es comprender que como es adentro es afuera. Entonces, el jefe exigente no es por casualidad, está espejando la propia exigencia que yo tengo para conmigo misma. Y yo puedo cambiar de trabajo las veces porque viene la conjunción y me libero y busco un trabajo nuevo que está muy bien, pero si no lo acompaño con una comprensión de cómo yo me trato a mí misma de la forma en que mi jefe me trata, voy a seguir generando a modo de bucle, es decir, me voy a encontrar un jefe bastante similar en el próximo trabajo. No voy a poder escapar, no voy a poder vivir ese cambio que quiero realmente ver en el mundo hasta que no comprenda cómo yo colaboro a generar esas circunstancias. En las relaciones pasa lo mismo. De repente me siento ahogada o me siento no vista o no reconocida, lo que sea que sienta en la relación, en lugar de poner esfuerzo y tratar de cambiar yo también en la relación, que a veces cuando yo cambio el otro cambia. De repente con esta conjunción podemos sentir ganas de decir, bueno, ya, acá, punto final, que puede estar muy bien y puede ser que tenga que irse, pero ojo, que no sea de forma superficial y de forma acelerada con ese... A veces yo siento que Urano y Júpiter quieren hacer como un bypass espiritual, un bypass de los procesos, ¿no? Como de repente pasar el resultado y todos los fuegos artificiales, pero no hago el cambio interior y no sostengo la incomodidad. Esa parte del trabajo duro, el trabajo difícil, medio que no sé si tengo ganas de sostenerlo. Y esa va a ser la diferencia entre ver un cambio positivo y duradero o un cambio superficial que al final no me va a satisfacer. Qué maravilla eso que estás diciendo, me parece buenísimo lo del bypass espiritual, además porque estamos en un momento donde todos son narcisistas, todos son narcisistas. Si ustedes han visto, hay una moda en la psicología de todos son narcisos y todas somos narcisas, y entonces las banderitas rojas por todos lados y el trabajo interior realmente no está funcionando. Estamos arrojados en ese arquetipo víctima que Quirón en Aries trae tan fuerte, y por eso el eclipse y todo esto que está sucediendo en Aries del valor personal es tan importante. Ese Quirón en Aries dice, sí, allá afuera en Libra está el nodo sur, pasó una luna llena y ha sucedido de todo, pero
pero observa cuál es tu responsabilidad. Marte y Saturno son acciones responsables. Y acciones responsables son las que no son únicamente jaladas por el deseo del momento, sino que algo que significa responsabilidad emocional. Y Saturno y Neptuno están llegando a un orbe de 10 grados. Neptuno está llegando al grado 29 de Piscis y nos dice, mira, sí, muy lindo y todo el extrafeminismo, el machismo ha sido lo peor, lo sabemos, pero nosotras también tenemos que dar nuestro lugar desde dentro. Y hoy que Venus se une a Neptuno, acordarnos de que no somos princesas, que necesitamos un príncipe azul que nos salve, ni necesitamos tampoco volvernos el príncipe azul para rescatar a un príncipe azul herido, tipo, no sé, cualquier masculino que estamos hiriendo tanto con el exceso de feminismo. Hay una necesidad de regresar adentro, pero a veces con el afán ariano es más fácil apuntar hacia afuera y terminar con todo y echarle candela a todo lo que no nos sirve. Y ese es un reto inmenso porque el rayo de Urano es acelerado y con Júpiter de su paso entonces quiere iluminar todo de un solo tajazo y luego tenemos a Prometeo encadenado que lo salva Quirón, que queda muy bien con en este momento porque Prometeo lo mete, lo amarra y Júpiter, el Prometeo regio que es muy ejemplar de Urano, y ahora Venus llega a Quirón el mismo día de la conjunción y Quirón dice, yo tomo el lugar de Prometeo, pero me toca morirme. Y me toca morirme y pasar 3 noches en el infierno y llegar al cielo y quedar allá arriba como el regente de los navegantes. Eso implica, vamos hacia adentro a observar toda esa oscuridad que está iluminando Urano, porque entre más iluminado es el rayo, más grande es la sombra que puedo ver. Y allí es donde viene ese proceso de cogerla e integrarla y démonos el permiso de hacer lo que el eclipse dice, nos va a mostrar la sombra y eso no ocurre en un día, se abre en 6 meses, esta conjunción ocurre muy cerca, además muy cerca del despertar de Mercurio, entonces démonos la tarea de integrar esa sombra y de cultivarlo, y que sí, que lo que haya que acabar se acabe, pero que se acabe también el rechazo de esa sombra que estoy manifestando a través de tanto radicalismo que por Sí. ahora causa tanto estremecimiento. Fue Sí, un es reto, que muy chévere. como estaban diciendo, ¿no? Puede generar mucho radicalismo, pero yo creo que va a ser también ese reinicio, es como un reinicio del sistema después de haberse apagado completamente. Entonces el sistema se apaga con el eclipse y luego llega la conjunción y estamos en ese proceso en el que nuevamente estamos captando información que antes no estábamos percibiendo, que estaba disponible, pero que nosotros no estábamos listos para integrar. Entonces en este momento empieza a entrar y vamos a empezar a entenderla, no inmediatamente, no de una, vamos a requerir depurarlo y esto implica también, así como estaban ustedes proponiendo, que es Urano trae esto y Júpiter también de una u otra forma quiere que los procesos sean acelerados y que la tecnología ingrese inmediatamente y no queremos mirar el pasado y no queremos mirar las raíces y sencillamente sentimos que es el futuro lo que es importante en estos instantes y no quedarnos atados al pasado, que es cierto, pero tampoco de esta forma en la que ni siquiera tomo la experiencia y no me abro a ver la sabiduría que trae nuestra propia historia y nuestras propias vivencias, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Ese mismo día, la luna va a estar en conjunción con el nodo sur, es decir, y está haciendo la oposición con Mercurio, que sigue retrógrado, porque van a faltar unos días para que vuelva a andar directo, es decir, que como yo lo percibo es, nuevamente estamos viendo tanto a una Venus que se puede sentir muy herida todavía por las circunstancias que ha vivido y que necesita mostrar esa fuerza, pero no una fuerza desde la sutileza, sino una fuerza desde la imposición y poder volverse amazona, ¿saben? Hoy yo quiero ahora redimir a todos los demás. A mí me habla de resiliencia esa conjunción, pero a la vez yo creo que tenemos que tener cierto grado de precaución porque los dos planetas, esos dos, Júpiter y Urano, nos hablan de un perfeccionamiento y de meterle motricidad fina a todo lo que ha estado sucediendo en el cielo, pero no de tal forma en la que todo tiene que ser tan perfecto que pierdo lo humano, que pierdo lo que está bien, que pierdo lo bueno. Y si yo empiezo a percibir y a notar, hay una tendencia todavía en el feminismo extremo
que se puede pasar a verse más bien como una lucha en la que yo encarno más mi energía masculina, que no está mal, o sea, cada uno lo vive. Es como una imagen que se está generando, una imagen en donde tú tienes que ser de esta forma. ¿Por qué? Porque el cielo nos está mostrando que entonces ahora necesitamos trabajar en nuestra imagen. Y está bien, pero cada uno de nosotros tiene esa conjunción en determinada parte de su carta y yo creo que es importante verlo, como todo el movimiento, no solamente Urano y Júpiter. Y desde allí, entonces, percibir también que toda esta información que uno encuentra en la generalidad, así como lo encuentra en redes, nos está hablando de una información que es general. Y eso lo tengo que traducir a mi historia, eso lo tengo que traducir a mi vivencia, eso lo tengo que traducir a mi comprensión de este momento, pero personalmente, porque de esta forma yo dejo también de exigirme cosas como que ya tenga el cuerpo perfecto después de haber hecho ejercicio 2 semanas o de haber ido a un retiro espiritual y ya haber superado los traumas de la infancia. Y es como ese grado de inmediatez al que estamos llegando, ¿no? Que todo lo queremos para allá y digamos que parte de eso tiene que ver con sostenernos en la incomodidad, pero algunas veces el sostenerme en la incomodidad, perdón, también es mantenerme en la herida. ¿Por qué? Porque se vuelve cómoda, porque estoy teniendo una ganancia allí, porque me parece muy bien, y esto es muy femenino, que los ojos se vuelquen porque no he encarnado esta energía de acción que me dice que yo soy capaz. Y entonces necesito mantenerme allí y en el dolor y en el sufrimiento y en lo que me sucedió. Y yo creo que hay que encontrar ese equilibrio. Yo creo que la luna no solamente va a estar mostrando esa cara oscura todavía venusina, sino que también nos está llamando a encontrar ese punto medio entre opuestos que se logra a través de la energía mutable, la energía cardinal, la energía fija, Aries, Tauro, nos marcan un par de opuestos que pueden ser complementarios, pero que algunas veces pueden llegar a quedarse en guerra. Y la energía mutable, por el contrario, nos da ese puente de unión, ese puente en el que dejamos de pelear, ese puente en el que cada uno reconoce sus características. Es muy normal ahorita que entonces, si tú eres mujer o si tú eres hombre, o hablemoslo sencillamente en términos de yin y yang, entonces tengas que tener ciertas características y cualidades que son como atribuidas para todos. Y resulta que cuando uno mira el ojo de las personas, el ojo humano, el iris no es igual al de ninguno otro. Y yo creo que eso es Júpiter-Urano también. Es reconocer que si uno tiene más energía jupiteriana en su carta, pues entonces puede estar más abierto, o mercurial, entonces puede estar más abierto a integrar estas dos energías y ser una persona que no se identifica con ninguno de los géneros. Y está bien. Es reconocernos a nosotros mismos nuestras particularidades y aceptarnos y amarnos desde esas particularidades sin estarnos señalando y encajando. Yo creo que una de las revoluciones que trae esta conjunción es tratar de romper esos límites, esas cajitas en las que cada uno de nosotros se ha metido y ampliarnos, porque de esa manera también salgo de ese software que tenemos desde que éramos niños y que hemos ido actualizando, pero que necesita una actualización hacia una apreciación personal y una apreciación de verdad del colectivo. Sí. Y una de las invitaciones también porque hemos hablado mucho, ¿no?, de la sanación, el trabajo con la sombra, como invitación, ¿no?, de la carta de ese día, están los eclipses. Muy interesante que el eclipse solar está Marte con Quirón, no, Marte con Quirón no, el nodo norte con Quirón, ¿no?, y Marte acercándose a Saturno en el solar, y ahora en esta conjunción está Venus con Quirón. Entonces tenemos esa oportunidad de sanar el yo soy, ¿no? Aries al final de forma sana es simplemente el instinto de impulsar algo nuevo, es la capacidad de cuando realmente vemos que hace falta tomar acción, tenemos nuestra confianza en nosotros mismos individualmente como para tomar acción no contra algo, sino por algo, ¿no? Entonces, realmente Aries se vuelve más sombra cuando es una reacción a contras, en lugar de realmente un guerrero como espiritual que se ve
porque al final en este día Marte lo tenemos en Piscis, ¿no? Entonces, esa energía que trae Mercurio retrógrado también es muy interesante que esté retrógrado en este momento, porque se siente que toda esa sombra no va a aparecer a través de la mente, sino que realmente la capacidad de acceder a nuestro inconsciente es a través del cuerpo, a través de la respiración, a través de los sueños, y normalmente no es simplemente a través de voy a pensar en cuál es mi sombra, ¿no? Es como, de hecho, justamente Diana al principio no me preguntaba qué tal y decía que vengo de un retiro y yo soy facilitadora de breathwork, ¿no? Y es combinado con chamanismo, y durante el retiro las chicas que estábamos era como gritando, llorando, y es como, es que eso estaba ahí. No hace falta a veces ni entender por qué, ni cómo, ni quién te hizo qué. Lo que habéis mencionado, ¿no?, varias veces, es soltar el victimismo también, el trauma, pero sí que el cuerpo necesita sentirlo. Entonces, para ser liberado, necesitamos atravesar ese dolor, atravesar esa incomodidad, soltarla del cuerpo porque se quedó en un momento determinado, en un lugar de nosotras, y no es necesario a veces quedarnos en el bucle de es porque mi papá, es porque mi mamá, es porque de pequeña, ¿no? Es como lo procesamos, lo integramos, y Tauro es esa capacidad de integrar. Entonces, realmente en esta conjunción, si se hace ese trabajo somático y de sueños también, porque es que tenemos mucho Piscis, Aries, Tauro. No estamos hablando de nada lógico, no estamos hablando de la mente. Mercurio retrógrado en Aries. Es como que realmente aquí la mente no va a tener casi ningún lugar, solamente con Plutón en Acuario y la Luna, ¿no?, en Libra. Pero realmente todo el proceso es mucho más instintivo, mucho más subconsciente, y tenemos la oportunidad. Entonces yo creo que es todo abril en general, se siente que todo proceso que podamos hacer, que sea de trabajo con sueños, de respiración, de liberación somática, eh, tenemos esa oportunidad para después decir, ahora con todo esto, con toda esta energía liberada, cuando Marte pase a Aries, ¿qué queremos accionar? ¿Queremos realmente movernos hacia una nueva humanidad que conecte con el corazón? ¿O queremos seguir dándole energía a un sistema caduco, obsoleto, que no tiene en cuenta a la humanidad en sí, básicamente, ¿no? Entonces, como también Urano es el regente como de la astrología, entonces en la astrología se está viendo ese movimiento hacia, no solamente se trata de entender tu carta natal, sino de encarnar tu carta natal. Y eso es un proceso mucho más lento, porque entenderla mentalmente lo puedes hacer hasta aquí, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que significa ser tu Venus en su expresión más pura, ¿no? No en la sombra. Entonces, todo eso es la maestría. Al final, tu propósito es abrazar la carta natal entera al mismo tiempo, ¿no? Y con todas sus contradicciones, con todo su... Entonces, yo creo que esta conjunción nos lleva a realmente, como habéis mencionado, ¿no?, ser responsables, tener esa soberanía de decir, soy responsable de mi propia vida, al menos, ¿no? Y de a qué le estoy poniendo energía, y desde ahí, si cada vez más personas, modo ariano, ¿no? Es decir, si cada vez más personas abrazan su individualidad no reactiva, sino simplemente todo el poder que ya traen de fábrica, se crea cambios a nivel colectivo. Pero no se trata de echar siempre balones fuera, ¿no? Es decir, es como, no va a cambiar nada afuera hasta que cambiamos desde dentro, y al final ese cambio interior es simplemente ser quienes somos
y querernos. Y como decía Diana, ¿no? Todos tenemos la pila diferente, todos tenemos una carta natal diferente y es una belleza cuando ves las cartas natales de otras personas y dices, es que no tenemos nada que ver, pero te quiero igual. No es como, no tenemos que ser iguales. Entonces yo creo que ahí está también lo que mencionaba Lau, ¿no? De las relaciones, no tenemos por qué ser iguales y al contrario, ¿no? Así nos enriquecemos y ahí está la diversidad. Y después va a haber un cambio muy radical cuando todos los planetas vayan pasando a Géminis, ¿no? Entonces ahí tenemos esa oportunidad de reescribir la historia, de reestructurar creencias, pero antes es atrevernos, y ahí Aries nos puede ayudar, atrevernos a bucear en la sombra. Yo creo que hay esa oportunidad de realmente y hacerlo como decía, ¿no? Desde lo somático, desde el inconsciente, desde los sueños, porque desde la mente no es trabajo de sombra. Básicamente. Tan textual que hayas dicho bucear, ¿no? Marte en Piscis y tú estás haciendo bucear la sombra. De esta mañana estaba escuchando un audiolibro y decía que uno de los pasos para cambiar hábitos es dejar de ver el cambio de hábitos como una acción que yo tengo que generar y más bien como un cambio de identidad. Y yo decía, uy, tan textual con los eclipses en este instante. Sí, me llamó mucho la atención lo que estabas diciendo, Mar, y pues lo que todas estaban diciendo, porque nosotros vemos a Aries muchas veces como el guerrero, pero un guerrero que va a la guerra a defender algo externo, algo de alguien más. Y resulta que el mayor reto de ese guerrero es centrarse a sí mismo para precisamente dejar de ser reactivo. Yo por ahí diría que vamos y en cuanto a si Mercurio retrogradando allí, Mercurio que es el paso a paso, muy Virgo, ¿no? Y yo me voy creando desde a poquitos. No tenemos que tener las respuestas completas de quiénes somos o en quiénes nos estamos convirtiendo, además porque todos los días cambiamos y es darnos más bien, abrirnos a esa nueva versión que está saliendo. Así es. Mira que escuchando a Mar también pensaba que cuando, cuando se ve a Quirón en Aries, pienso yo en el que no tengo derecho a existir, que no tengo derecho a ser. Entonces me veo completamente vulnerada e inconscientemente vulnero al otro, porque si yo no me siento así, pues entonces, como sea que sea, doy cuchillo. Y en el momento en que llega Venus ahí, cuando Venus está en contacto con Quirón, recuerdo cuando estudiaba hay una carta muy especial, la de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe tiene a Quirón en conjunción a Venus, tenía en el medio cielo, y cuenta la biografía que se miraba al espejo y veía a una mujer horrible, veía a una mujer eh, desagradable y por eso las relaciones que tenía con los hombres y su abuso de las drogas. Y uno mira desde fuera y dice, Marilyn Monroe se sentía horrible. Entonces hay una distorsión y tiene mucho que ver con el cuerpo. Y es esa fragmentación de la mente con el cuerpo. Y con ese Mercurio retrógrado, como decía Mar, tenemos esa oportunidad de darle como una pausa a esa autoobservación dañina. Hemos aprendido como a todo el tiempo me autoobservo, pero me autoobservo todo lo que hago mal. Y es como, obsérvese siempre, pero sí me estoy observando en esto, en esto, en esto para criticarme y lastimarme en todo momento. Y luego me veo en el espejo y veo un monstruo. Venus conjunción Quirón. Y entonces el Mercurio retrógrado me permite darle una pausa a esa charla y esa autoobservación tan dolorosa, si así lo permitimos, ¿no? Y de pronto acercarnos a ese cuerpo y preguntarle al cuerpo qué es lo que desea. Porque el maestro entre Venus y Quirón en Aries es un deseo fogoso y eso es un deseo de preguntarle al cuerpo, no a la mente. Porque si le pregunto a la mente, quiero el príncipe azul que me dé esto y aquello, pero si le pregunto al cuerpo, tal vez tiene otro mensaje que decirme, tal vez ni siquiera tiene que ver con un vínculo, tiene que ver con un alimento, tiene que ver con un ejercicio, tiene que ver con un trabajo, para buscar la integración de esa fragmentación, pero a través del cuerpo, a través de las caderas quironianas que guardan tanta memoria somática y poder como que integrarla y desde allí pues los vínculos completamente transformados. Pero pues para eso tenemos que transitar de hoy, de aquí al 21 de abril, a ver hasta dónde nos va a llegar este rayo y a ver si el 21 nos preguntamos cómo nos vemos ante el espejo, porque hay una distorsión en la imagen, hay una distorsión en el valor
Y está muy pegado con el cuerpo, con el deseo y con las necesidades también más, si la luna va a estar en Libra muy cercano al nodo sur, a ver qué es lo que también yo necesito realmente. Mm, de Está muy acuerdo. bueno. Mm. Em, a mí me gustó mucho, Mar, cuando dijiste que, no sé si usaste la palabra libertad, pero la voy a usar yo, que la libertad está a través del dolor. No podemos seguir escapándole a la herida porque entonces no somos libres. La herida nos domina, Quirón ahí en su protagonismo absoluto, de este eclipse, de todo. La herida nos domina en la medida que no la queramos habitar. Y un poco esto de comprender también, como decías vos, André, esto cuando hablabas de Marilyn, nosotros partimos como de un paradigma como sociedad desde hace mucho tiempo que vemos como la realidad, nuestros procesos internos separados de la realidad, como si fueran todos compartimentos estancos que no tienen relación el adentro con el afuera, ¿no? Las cosas nos pasan como por casualidad y nuestra realidad interior puede llegar a ser incluso consecuencia de lo que pasa en nuestro exterior. Ahora, yo creo que como humanidad estamos llegando a un nivel de conciencia donde muchos de nosotros estamos abriendo los ojos a que quizás el proceso de manifestación en la realidad era al revés. No es que las situaciones de la afuera me producen cosas a mí internamente. Quizás este Plutón en Acuario que nos está queriendo que nos encontremos con nuestras profundidades de forma diferente y todo esto que está pasando actualmente, ¿no? Es un poco esto de conjunción Urano-Júpiter en Tauro, la libertad de comprender cómo de verdad funciona la materia y el proceso de materialización, que no es que las cosas pasan y entonces me generan a mí unas emociones o un estado interno, no, quizás lo estuvimos entendiendo al revés y la verdadera libertad y el verdadero poder creativo lo podemos encauzar cuando comprendemos que con nuestro estado de conciencia, con nuestra vibración, que constantemente estamos emitiendo una frecuencia vibratoria al universo, estamos condicionando las circunstancias de nuestro mundo material. Era de adentro hacia afuera. Y eso me parece que es algo revolucionario, esta comprensión, completamente disruptiva porque hace tambalear las bases de cómo está construida toda nuestra sociedad y el paradigma imperante a nivel social y una comprensión extremadamente creativa, porque si nosotros realmente entendemos esto, empezamos a entender cómo operan las leyes de la realidad, que obviamente hasta cierto punto, como nosotros somos co-creadores, quizás hay circunstancias que no dependen. Bueno, hay cosas que estaban planificadas antes de nacer, que quizás son desafíos que no podemos alterar con nuestro nivel de conciencia. Pero incluso en esos casos sí que podemos elegir la libertad, que la verdadera y la única libertad que tenemos en este plano dual es la libertad de constantemente poder decidir cómo responder frente a las circunstancias que nos pasan. Esa libertad no me la puede quitar nadie, pero nosotros estamos acostumbrados a cederla en el afuera. Entonces, al final vivimos completamente esclavizados por lo que pasa en el afuera, por lo que pasa en el mundo material que nos rodea, en la dualidad. Somos esclavos de nuestro propio mundo. Entonces, me parece que la humanidad está queriendo despertar, muchos ya lo entendemos, pero Júpiter, hay que entenderlo de verdad, porque no se entiende con la mente, hay que entenderlo, que nosotros creamos nuestras circunstancias y que la libertad solamente yo la puedo negociar, nadie me la puede quitar. Y bueno, me parece un poco eso, la revolución de entender cómo funciona la realidad, la materialización, es de adentro hacia afuera, lo entendimos mal. Y bueno, esto es un poco un acto de locura también, ¿no? Porque hay que correr el riesgo que implica hacer esta aseveración también, ¿no? Y saltar al vacío, que es un poco lo que nos pide la vida. Hay un abismo que estamos llamados a saltar, para cada cual es diferente, depende de las circunstancias de la vida de cada uno, depende de cuál es mi zona de confort, porque hay una zona de confort que hoy nos quedó chica, que hay que hacer el acto de fe de saltar al abismo y confiar que es el paso que tenemos que dar, que nuestro ser esencial quiere que demos, que si nos quedamos atrás vamos a frenar nuestro proceso evolutivo, nos vamos a generar mayor incomodidad, pero es un acto de fe, Júpiter. Es un acto de confiar en el universo, en la vida, en el sostén universal y en que el error no existe. Si yo no confío, no puedo saltar.
a lo que la vida me propone hoy. Y bueno, pues cada uno tendrá que ver qué se está movilizando en la carta natal como para ver por dónde puede llegar a venir esa situación que hoy me pide saltar al abismo, ¿no? Pero siempre con la comprensión de que la libertad genuina es la de conocerme tan profundamente y conocer mis patrones y conocer mis respuestas emocionales, que entonces yo ya no reacciono así de forma ariana, impulsiva, sin demasiada meditación. Yo no reacciono porque no estoy a merced de lo que pasa afuera mío. Yo creo mi realidad, no quiero ser más esclava. Y como, bueno, todo este movimiento entre meter la sombra de los eclipses, la capacidad de conectar con nuestro deseo, porque en la medida en que nosotros sigamos queriendo escapar a nuestra sombra, a nuestras heridas, y sigamos esclavos de la afuera, no tenemos ni idea qué queremos para nuestras vidas. Porque en realidad lo que deseamos está motivado en función del miedo al que le queremos escapar. Nosotros deseamos, pero no es un deseo genuino, es un deseo deseo algo para evitar un mal mayor, deseo una cosa para que no se materialice un miedo. Ese deseo no es auténtico, no es un deseo libre. Entonces, bueno, un poco eso, lo que reflexionaba mientras te escuchaba hablar. Yo iba a decir algo similar a lo que tú estás diciendo, y esta es una revolución que yo creo que nos va a poner en contacto con lo que es realmente valioso y con lo que realmente nos da placer y nos llena. No con lo que nos da los 5 minutos de placer, el shot de adrenalina, la metidita de algo, y entonces nos sentimos bien por un ratico, pero después nuevamente estamos en esa incomodidad y tratando de vivir la vida como una montaña rusa. Yo creo que ahorita lo que va a suceder, como lo percibí mientras ustedes estaban hablando, es como en esos momentos en que uno se está muriendo y llegan y te dan un choque, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Bueno, y uno, Desfibrilador, sí. sí, eso. Sí, no, con el También, desfibrilador, exactamente. sí. Adrenalina también, pero pues es que es tan eléctrico. Y yo digo, es otra vez la vida. Entonces nos están inyectando nuevamente de una energía vital y que cada uno puede ir enfocando de una manera distinta, pero que en últimas Tauro tiene una confianza en la vida, en que todo se va a materializar cuando atraviesa los miedos. Si no los atravieso, vive desde el apego. Pero cuando yo me doy cuenta de una u otra manera que en la vida todo se va dando, hay una confianza, no solamente por Júpiter allí, es muy taurino, es la vaca que va procesando y que sabe que al otro día va a encontrar pasto para comer. Y entonces desde ese punto de vista, yo creo que vamos a empezar a tratar, no todo el mundo, pero a retornar a lo simple, no a querer las cosas así enormes y entonces el yate, el buque, que puede suceder también, pues porque Júpiter está allí y además está en inflación así, o sea, enorme. Pero yo creo que una de las posibilidades también es darnos cuenta que en lo más sencillito uno encuentra una satisfacción más duradera, más armónica, que dura muchísimo más tiempo y que realmente me nutre. Y aquí hablamos mucho de nutrición en Tauro. Entonces, hagámosle caso a lo que estaba diciendo Mar y que también después lo dijo Andrea, y es el cuerpo sabe más allá de la mente. La mente es dual y la mente quiere una cosa y se imagina cómo debería ser el futuro de acuerdo a que esa personalidad que cada uno de nosotros ha construido para defenderse del mundo o para sobrevivir en el mundo. Y yo creo que una de las cosas que también nos están diciendo es que la vida no se sobrevive, la vida se vive. Y esta es una invitación a saber qué nos motiva a actuar, qué nos motiva a seguir, qué nos motiva a pararnos todos los días, qué nos motiva a comernos las cosas deliciosas de verdad que uno dice, pues pucha, hace un tiempo, yo soy de retiros, pero también de procesos largos en la comprensión de mis temáticas, pero hace un tiempo fui a un retiro y después de haber estado allá me dieron a probar, en ese momento fue un melocotón. Claro, como yo venía de verdad de una muerte y un renacimiento, comerme el melocotón fue como probarlo por primera vez nuevamente y fue fantástico porque es una invitación a la apertura, a darnos cuenta que ya no somos los mismos y entonces si ya no somos los mismos, las experiencias también las podemos percibir de otra manera, incluso experiencias que pudimos haber señalado como con un resultado predecible en un principio. Chicas, ¿algo más que quieran aportar, con lo que quieran cerrar?
si no, no se cayó el internet. Yo estaba sudando y dije, miércoles se va a caer porque antes de iniciar se cayó 2 veces. Yo quería No. añadir solamente, porque el placer lo tenía muy en mente cuando Lau estaba hablando y después lo has traído Diana también, el cómo estamos reestructurando a nivel colectivo también el placer en nuestra vida laboral. Me parece muy importante que estamos desestructurando un sistema en el que todo es sacrificio y todo es lo que has dicho, sobrevivir. Y también cómo tenemos ese derecho a dedicar nuestra energía a nivel laboral también, recibir abundancia, Tauro, a través de compartir nuestros dones, nuestra zona de genialidad, Urano. Entonces es como que hay esa gran oportunidad de decir, vamos a dedicarnos a cada persona a lo que ha venido a ser y a hacer también, ¿no? Entonces, esa revolución del placer en el mundo laboral me parece también muy importante traerla. Quería agregar era que hay un patrón con la culpa. Nosotros hemos vivido con culpa toda la vida hasta a nivel laboral. Si no trabajo lo suficiente para no dormir y no descansar, entonces no voy a ganar dinero. Y también me parece una conjunción que tiene que ver con la productividad. Pero nos hemos convertido productivos desde la culpa, por el miedo a quedar pobres, por el miedo a no encajar, por el miedo a la carencia. Entonces la culpa es un síntoma de carencia que ha movido nuestras acciones. Y con esta caída del rayo, que además se hablan de modificación de los horarios laborales de menos de 40 horas, se está negociando ahora el tema de la labor oficial, es ver que el placer ha estado vinculado con la culpa y que tal vez podemos pasar de la distorsión de la realidad, que es la culpa, a una responsabilidad que habla de libertad, porque libertad va de la mano con responsabilidad. Entonces es un salto para quien quiera, ¿no? Porque igual esto ya es voluntad, de la culpa irresponsable y víctima a la responsabilidad libre de simplemente encarnar lo que yo soy. Y eso es una revolución inmensa que si cada uno lo hacemos, podría cambiar el mundo. De acuerdo. Eso es. Sí, de acuerdo. Y yo lo único que añadiría es que nos enfocamos constantemente en el trabajo de todo lo malo que tenemos, en lugar de enfatizar todos los talentos que podemos desarrollar y aquellos que no hemos descubierto, y esto nos habrá de descubrir aquello que, mejor dicho, ni nos atrevíamos a mirar. Entonces, bueno, pues muchas gracias, chicas. Y una última cosa. Esto, más allá de hablarnos de riqueza, nos está hablando es de abundancia, y la abundancia no se relaciona con el dinero. Muchísimas gracias a todas ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. El próximo mes nos vemos con otras 4 que ya me dijeron que sí, entonces yo estoy feliz. Y bueno, que la pasemos rico. Y obviamente para todos un abrazo grandote, feliz eclipse. Si no la está pasando bien, tranquilo. O sea, si no lo logramos en esta vida, lo logramos en la próxima y listo. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yes. Listo.